Bienvenidos al podcast DCA, un espacio en donde conocerás a viva voz sobre cultura, deportes, música, arte y emprendimientos desde la perspectiva del personaje. Un lugar donde las buenas noticias también se cuentan. Con ustedes, Karen Beltetón y Ludwin Torres. Estamos en un nuevo podcast DCA, un espacio en donde contamos las buenas noticias y la historia de aquellos personajes que son parte de la historia de Guatemala. Hoy conversaremos con los integrantes de la banda de Filarmónicos. Así es, vamos a conocer entonces esta banda de filarmónicos, vamos a conocer la trayectoria musical y la discografía, entre otras cosas. Así que bienvenidos tanto a Saúl Hernández como a Saúl López. Bienvenidos, gracias por estar en este espacio que ha creado Diario de Centroamérica justamente para poder destacar la historia y también pues contar la trayectoria de estos personajes que son parte de Guatemala y que también engloba el tema de la cultura, la tradición y todo este folclore que posee Guatemala. Bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes nuestra historia, nuestras experiencias. También esto es un tema que nos apasiona bastante en el ámbito de las procesiones de Guatemala. Las marchas fúnebres son un elemento importantísimo, las cuales son integradas por diferentes bandas de música y nosotros somos parte de ese elemento importantísimo. Muy buenos días. Tal como decía Saúl, ¿verdad? Es parte fundamental de la cultura, de la historia de nuestro país, ya que si nos vamos en la línea del tiempo, ¿verdad? A finales del siglo XVIII pues ya aparecen las piezas fúnebres, ¿verdad? Que acompañan los distintos cortejos procesionales, y a esto sumarle, ¿verdad? Que en el año 2011 fueron declaradas Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Ahorita pues estamos con el tema del patrimonio de la humanidad con la Semana Santa, que al final se ha ido enmarcando y escribiéndose con las letras de oro, ¿verdad? Esta historia que tanto nos atañe y que también nos gusta ser parte de esta historia. Al menos ya con la banda estamos cumpliendo 15 años. El 24 de noviembre pues tuvimos a bien el aniversario, ¿verdad? Y pues que este año pues engloba todas las actividades en el marco del 15 aniversario de la banda, ¿verdad? Hay que hacer una comparación. Muchas personas conocen a esta música, esta melodía como música sacra, pero en realidad no es así. Tiene, bueno, es otro nombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esta comparación y cómo poder pues, obtener el término correcto? Hablando un poquito de lo que sería música sacra, es enmarcado en el ambiente religioso. Es música que en sus tiempos se hacía en los famosos Te Deum, en el cual el gobierno hacía una misa con las autoridades eclesiales, ¿verdad? Entonces, las marchas fúnebres son aparte, y el término correcto que debería de utilizarse son marchas fúnebres, ya que son el acompañamiento de las procesiones, las cuales van marcando un paso cadencioso para cada una de las actividades. Lo fundamental, eso es lo que… porque se tiende mucho a eso, de que cuando hay una procesión, las personas dicen, música sacra y todo eso, pero en realidad marchas fúnebres. Así es un término que es prácticamente hay que culturizar más, a que la música sacra es completamente diferente a las marchas fúnebres, ¿no? Ahora bien, si nos pueden comentar entonces un poco cómo nació la banda de filarmónicos. Bien, la banda de filarmónicos nace en el año 2007 a raíz de una junta entre amigos. En ese tiempo pues éramos unos jóvenes deseosos de incursionar en el ámbito de la música procesional. Somos dos los fundadores, su servidor Saúl López y el maestro Edgar Reyes, que en ese entonces fue la persona quien también impulsó a que este proyecto se llevara a cabo. Fue en una hermandad de la zona 5, la cual pues nos abre las puertas a esta banda, que era prácticamente un proyecto de jóvenes y que hoy en día aún algunas personas de las que iniciaron con este proyecto nos acompañan en las filas de la banda. Básicamente la banda está conformada alrededor de 40, 50 integrantes, los cuales cada uno cumple su función principal. Está dividido en jefes de banda, digamos, de cada registro que la integra,
y por lo general son jóvenes. Uno de los plus también que tiene nuestra banda de filarmónicos es que la mayoría de integrantes no nos dedicamos al 100% a la música, nos dedicamos también a otras profesiones, hay diferentes profesionales dentro de las filas, los cuales pues las marchas fúnebres es algo que lo han ido adaptando a su diario vivir. Y a ellos sumémosle que es un gusto particular y sus estudios profesionales también que tienen en música, porque también hay otras personas que sí se dedican de lleno a eso y sobresalen y destacan en diferentes grupos, en diferentes academias de arte también, que son maestros de nuevas generaciones, ¿verdad? Vienen formando nuevas generaciones. Y es parte de todo lo que integra este grupo. A raíz de los 15 años que llevamos en día dentro del medio procesional, hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo, viniendo desde atrás hacia adelante, ¿verdad? Esto es un proceso. Empezamos muy jovencitos, ahora pues ya estamos alcanzando la madurez como grupo, ¿verdad? Y estamos posicionados entre las bandas que destacan a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia entre la música de marchas fúnebres y la música, si podemos llamarla instrumental? No sé si habrá una comparación en esto. Sí, bueno, tendríamos que platicar y entrar en materia con los géneros musicales, ¿verdad? Que definitivamente hay distintos géneros. En este caso, pues, Guatemala podría catalogarse como la creadora o promovedora, ¿verdad?, de un género musical como lo es el tema de las marchas fúnebres. Porque si bien es cierto, hay en muchos países, podemos hablar en Latinoamérica, de Costa Rica, podemos hablar incluso de Colombia, Venezuela, Nicaragua, que es otra de las que también tienen bastante repertorio fúnebre en este caso, o El Salvador inclusive, ¿verdad?, que han incursionado en este género musical. Pero también en Europa se ha dado mucho, en el caso de Italia y España son los más grandes referentes, ¿verdad?, de este género, pero Guatemala ha sido como el impulso, ¿verdad? Recordemos que por el mismo tema de la conquista, cuando vienen los españoles, ellos prácticamente nos hacen adaptarnos a su modo de vida, ¿verdad? Y posteriormente Guatemala empieza a hacer ese crecimiento y ese desarrollo por sí solo. Entonces ahí es donde podemos decir que Guatemala hizo suyo todas estas tradiciones que venían de España y las promueve y las mejora realmente, ¿verdad? ¿Por qué la banda de filarmónicos se decidió por marchas fúnebres? Bueno, es el género en el cual todos empezamos a incursionar. Algunos de los miembros, me incluyo, empezamos demasiado jóvenes interpretando en las diferentes procesiones. Yo inicié a los 14 años de edad, entonces era demasiado joven y me gustaba mucho la música procesional, las marchas fúnebres, ¿eh? Fue ahí como me fui formando, fui conociendo grandes maestros que también fueron aperturando ese camino, ya que pues el consejo, el conocimiento de nuestros mentores es el que ha sido la guía para que nosotros podamos evolucionar, ¿verdad? Y que no nos quedamos. En alguna oportunidad uno de mis maestros me comentaba y me decía, bueno, yo veo en usted algo que en algún momento tiene que explotar, le gustan mucho las marchas. Y cuando dirige la banda, se siente y se percibe lo que quiere transmitir. El maestro Enrique Neri García Cáceres fue uno de mis mentores. Él fue fundador de la banda del Colegio San Pablo, que es donde yo me inicié, ¿verdad? Entonces ahí fue donde prácticamente empiezo a incursionar y empieza esta idea. A raíz de los años, pues se fueron sumando al proyecto algunas personas. Al día de hoy siguen sumándose, ¿verdad? Personas que están interesadas en el proyecto y que han ido también destacando dentro de las diferentes actividades procesionales que hemos tenido, o bien que estamos teniendo o vamos a tener en el transcurso de esta cuaresma. Dentro de estos cortejos hay algo que se desea transmitir, que se siente, que se vive en los huesos, en la carne, en las emociones. Y yo me refiero a esto
porque he tenido la oportunidad o sea, no participar, sino que dar cobertura a algunos cortejos. Y yo he visto las bandas que tocan, en el rostro se les puede ver este sentimiento, estas ganas de tocar, y al corazón se siente bien. O sea, la música es buena, es muy, muy relajante. O sea, uno lo vive, uno lo siente. ¿Qué se busca transmitir con esta música? Porque yo he visto incluso hasta personas llorando. Entonces, no sé si es por mucho sentimiento de los cortejos o porque en realidad eso desprende la música. Hay muchos factores que intervienen dentro de este aspecto, ¿verdad? Primordialmente, sabemos que la música es un lenguaje universal, porque cualquier persona, no importando del país que sea o del idioma que hable, ¿verdad? En este caso, la entiende, ¿verdad? Al final de cuentas, es una forma de escritura donde los autores han plasmado sus sentimientos, lo que perciben, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando son dedicadas a una imagen en específico, pues los autores mencionaban, ¿verdad?, que van ante la imagen y estando frente a la imagen se inspiran, ¿verdad? O podemos hablar de un Santiago Coronado que en un sueño él escucha las notas, ¿verdad?, de lo que posteriormente sería su marcha más icónica, como lo es La Fosa, ¿verdad? Y así podemos ir inmiscuyéndonos en cada uno de los autores, ¿verdad? Pero también influye el tema devocional, porque hay muchos músicos, la gran mayoría realmente, profesan la religión católica. Entonces se inmiscuyen en el ambiente, ¿verdad? Y es ahí donde también los sentimientos juegan un papel muy importante, porque dicen, voy tocándole a mi Jesús, voy tocándole a mi Virgencita, ¿verdad? Porque se identifican con una imagen en específico. Es que yo creo que también la conjunción de todos estos instrumentos son muy bonitos. De verdad que esa música, no sé si es correcto, los bombos, las trompetas, o sea, todo esto uno lo escucha a cuadras y dicen, viene la procesión, ¿verdad? Sí, totalmente, y también lo que enmarca muchas veces las melodías, ¿verdad? Porque también podemos hablar de un duelo de la patria o de una marcha Recuerda a un héroe, que son marchas extranjeras dedicadas a personajes importantes de esos países, ¿verdad? Entonces, si vamos, como le decía, a las interioridades de cada pieza musical, tienen un porqué, y al inmiscuirnos en ese porqué es donde afloran los sentimientos y es donde pasa estas situaciones, ¿verdad? Y justamente hablando de instrumentos, ¿cuántos instrumentos se compone la banda de filarmónicos? Son aproximadamente 13 registros básicos los que se incluyen dentro de una banda de marchas fúnebres. Por lo general se incluyen lo que son los clarinetes y los flautines, que pertenecen a las familias de los vientos maderas. También los metales, que es como la fuerza, la potencia de la banda, ¿verdad? Podríamos mencionar el barítono, el eufonio, las trompetas, el trombón de vara, las tubas, que son los bajos de la banda, como comúnmente lo que conocen en el medio de las procesiones, y los instrumentos de percusión, que se subdividen en diferentes tipos, ¿verdad? Podríamos mencionar la percusión rítmica y la percusión melódica. Percusión rítmica podríamos hablar del bombo, los timbales, ¿verdad? El gong sinfónico, que ha sido también incluido dentro de la instrumentación de las bandas, el bombo, los platillos, y la percusión melódica, que ha sido acompañada en los últimos años por lo que es el xilófono, también conocido como glockenspiel, y también las campanas tubulares, que a muchas personas les gusta y han también llevado dentro de los cortejos procesionales. ¿Es fácil crear una melodía de que vaya pues, apegada a los cortejos? Tiene mucho que ver dos factores, ya lo mencionaba Saúl, el factor devocional y el factor sentimental. Muchas veces nosotros como compositores nos vamos enfocados hacia lo que pensamos, a lo que sentimos. La música es bastante sensorial y por lo tanto forma diferentes amalgamas en un ambiente donde nos desenvolvamos, ¿verdad? Caso particular, y puedo hablar al respecto de mis composiciones, yo tengo 2 composiciones que son dedicadas a muertes de familiares. Fue una dedicada a la muerte de mi hermana y otra dedicada al fallecimiento también de mi abuelita, que justo el día que se estrenó la marcha, ese día ella falleció. Entonces, tienen esos
impregnado ese sentimiento. Yo creo que muchos me han comentado al respecto que fue la marcha de mi hermana, que es demasiado triste, me dicen, porque sí, de verdad transmite esa sensación de dolor y de duelo que se quiso llevar. Los autores todos tienen diferentes formas de expresarse. Ejemplo, hay una marcha que se llama Milagro, que fue dedicada a Jesús Nazareno de los Milagros, ya que el autor, su hijo cae de un árbol y queda inconsciente. Al llevarlo a los pies de la imagen, el hijo reacciona. Entonces, milagro, ¿verdad? Y así cada una de las marchas es como tiene su historia. Esto es lo importante, saber que cada melodía tiene una historia. Al menos yo no sabía eso. Pensaba yo que eran pues, melodías que ya estaban hechas y solo se replicaban. Pero al contrario, estas ustedes las crean, tienen una historia. Incluso yo pude investigar que ustedes tienen más de 1000 partituras. Así es, tenemos en nuestro archivo, aunque en marchas fúnebres existen alrededor de entre 3.000 y 5.000 partituras. Si ponemos todas las que existen en registros, no existe un dato completo como tal, ¿verdad? No existe un registro de marchas para llevar un control de marchas fúnebres. Entonces, cada año van saliendo diferentes composiciones. Cada año se suman nuevos compositores también, que esto es importantísimo para que las nuevas generaciones vayan teniendo ese cambio generacional, ¿verdad? Por supuesto, las marchas clásicas que han venido de años y que son las que acompañan, o bien existen marchas que identifican a la Semana Santa tanto que hasta los mismos que no son cucuruchos y cargan en las procesiones identifican una marcha como tal, ¿verdad? Otras personas dicen todas son iguales, es cuestión de sensaciones, ¿verdad? Lo que la persona quiera percibir de la música que acompaña a nuestros cortejos. Ahora bien, como cada partitura tiene su historia, ¿cuánto tiempo toma esto? ¿Cuánto tiempo toma escribir una partitura? Bueno, realmente esto cambia, ¿verdad? Hay autores que pasaron años escribiendo una misma pieza y hay quienes tienen la habilidad de escribirla en un mismo día, en un mismo ratito, ¿verdad? Ahí sí que es más cuestión de cada autor, ¿verdad? El sentimiento y las ganas que le ponga a su composición. ¿Por qué decidieron llamarse Banda de Filarmónicos? Realmente es un término muy general, ¿verdad? Si vamos a la historia de los músicos en Guatemala, existe la Asociación de Filarmónicos, que su patrón fue el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces, bajo esa misma línea nos hemos nosotros enmarcado. Hay agrupaciones que tienen un nombre en específico, ¿verdad? Pero nosotros hemos dejado más que todo a una forma general. Las raíces de donde. Exactamente. Ahora bien, si nos cuentan entonces las participaciones que ustedes han tenido durante estos 15 años. Sí, bueno, la primera actividad oficial que se tuvo con la banda fue en el Templo de San Francisco el Grande, en el marco de la festividad de Cristo Rey del Universo, ¿verdad? Acompañando a Jesús Nazareno el Perdón. Posteriormente, pues ya se tienen las actividades, como mencionaba Saúl, en zona 5, con Jesús Nazareno de la Buena Esperanza y Jesús Nazareno del Buen Pastor, ¿verdad? Que abren las puertas a este grupo nuevo de filarmónicos, ¿no? En ese entonces. También hemos participado en la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, la rectoría de Santa Teresa, hemos tenido actividades en la recolección, ¿verdad? Y eso del lado de la capital, claro, dejo en el tintero aún muchas más iglesias en las que hemos participado, como lo de Santa Catalina, pero mencionarlas todas, pues creo que olvidaría muchas, ¿verdad? En Antigua hemos participado en Jogotenango, San Bartolo, hemos tenido actividades también, la Escuela de Cristo, ¿verdad? Incluso no solo en Zacatepeque, sino en Guatemala, hemos viajado a Escuintla, a Mazatenango, a Quetzaltenango, y pues ahorita que también vamos a incursionar en Cobán, ¿verdad? El próximo domingo de Ramos. Entonces, bajo esa premisa, sí hemos tenido bastante actividad en estos años, ¿verdad? Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué en estas marchas fúnebres solo es instrumental y no se agrega una voz o existen marchas fúnebres? Sí existen. En efecto, la más reconocida, me atrevería a decir, es Jesús del Consuelo, ¿verdad? Que es la marcha oficial de Jesús Nazareno del Consuelo de la Iglesia de la Recolección. En este caso, pues, Fray Miguel Ángel Murcia es el que hace la música y posteriormente, 2 años después, creo que le crean la letra y es la marcha como emblemática con el tema de
de fusión de letra y música, ¿verdad? En este caso, pues también han creado posteriormente letras a algunas marchas que ya existían, ¿verdad? Algunas son bien recibidas, otras no tanto por parte de la feligresía y de los devotos, ¿verdad? Pero como decía Saúl, también es parte del gusto personal de cada quien. Ah, eso no me lo sabía yo, eso sí, Muy desconocido. bien. ¿Va a decir alguna? ¿No? Ok. Les comento pues Saúl Hernández y Saúl López que dentro del podcast DCA tenemos el segmento de las buenas noticias y es pues los invitados nos cuentan qué proyectos tienen para este 2023. En la Cuaresma, recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Es un tiempo para la conversión y el perdón, para reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Es momento de las buenas noticias. Tenemos diferentes proyectos dentro de los cuales se abren las puertas de nuevas hermandades en las cuales vamos a participar. Por ejemplo, vamos al cortejo procesional del Señor Sepultado del Templo de San Francisco y la Virgen de Soledad, ¿verdad? También estaremos acompañando cortejos que ya hemos acompañado durante varios años, como lo son los cortejos de Hermandad del Gallito, también los cortejos de Candelaria, ¿verdad? El día Jueves Santo estaremos acompañando a la Santísima Virgen de Dolores y también vamos hacia diferentes barrios, ¿verdad? Si volteamos a ver a la zona 5, este año también retornamos a la iglesia que nos abre las puertas en el 2008. Vamos a la iglesia Santo Cura de Ars, mejor conocida como la iglesia del Padre Chemita. Ellos tienen una actividad muy especial por sus 60 años de veneración de la imagen. Ahí estaremos acompañando y haciendo nuestra música. Procesiones infantiles, también tenemos ahí varias, como son la procesión del Gallito, la procesión de Candelaria, y este año se nos abren las puertas también en la Hermandad de la Parroquia Vieja de la zona 6, también acompañando a la procesión infantil. Y así pues podría mencionar bastantes. En la antigua Guatemala estamos con la Escuela de Cristo, acompañando al Cristo Crucificado de las Misericordias, y también el Resucitado de Catedral, por quien ya hemos acompañado durante 8 años, alrededor de 8 años, de estar acompañando al Resucitado de la Catedral de Antigua. Bastante trabajo. Yo tengo 2 preguntas. La primera, ¿qué proyectos están estipulados ahorita para Semana Santa? No sé si están incluidos los que usted mencionó. Esos ya están todos. Ah, bueno, estamos con ese. Ahora, esta participación que ustedes hacen en las diferentes iglesias, hermandades, parroquias, ¿esto representa algún tipo de ingreso económico para ustedes? Por supuesto, esto es un trabajo, ¿verdad? También lo vemos como una doble bendición. La bendición de poder hacer algo que nos gusta mucho, poder servir y también al mismo tiempo de vengar, porque es un trabajo, un salario que es bien ganado. Es demasiado cansado el acompañar durante ciertas horas un cortejo, ir interpretando, leyendo las partituras, etcétera. Entonces es remunerado completamente. Es que eso les iba a preguntar. Las procesiones normalmente no son de 1, ni 2, ni 3 horas. Estamos hablando que hay procesiones que en ocasiones salen a la medianoche y casi que se pasan todo el día. Entonces, ¿ustedes consideran que es bien retribuido económicamente eso para todo lo que ustedes pues hacen también? Porque no sé cuántas melodías tocan dentro de ese trayecto. Sí, de hecho pues hay diferentes recorridos extensos. Vamos a hablar de uno muy específico que es en el cual nosotros estamos involucrados, como le dice el de la procesión de Candelaria. El cortejo es levantado a las 6:30 de la mañana y hace su ingreso a la 1 de la mañana. O sea, nosotros que acompañamos el cortejo de la Virgen ingresamos a la 1:30 de la mañana. A eso sumémosle de que estamos desde las 4 de la mañana listos para empezar a interpretar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace tráfico, porque las alfombras, que hay que ingresar instrumentos, que hay que ver mucha logística que muchas veces no se ve desde la perspectiva de los que están admirando las procesiones, ¿verdad? Entonces hay mucha logística detrás de todo esto. Entonces llegar a las 4 de la mañana, terminamos a la 1, el pago se recibe de inmediato, ¿verdad? Vamos saliendo a las 3 de la mañana, o sea, son 24 horas aproximadamente las que estamos de pie
hasta que podemos llegar a descansar a algún lado. Bien, hay otros casos también que muchas veces, como es un ingreso que se da en el año, algunos músicos hacen uso de ello, ¿verdad? Y van de procesión en procesión, entonces el descanso se convierte en algo que es muy poco. En esa semana de 20 horas de sueño duermen 3, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Pero es algo muy bendecido, es muy satisfactorio a la vez. O sea, dice uno a veces, incluso a manera de broma, el otro año ya no voy a volver a hacer lo mismo. Y Ya no ahí vuelvo, está ¿verdad? uno siempre, ¿verdad? Y en Semana Santa es peor. Exactamente, o sea, Semana Santa son jornadas largas, la ansiedad también, ¿verdad? Porque muchas veces los nervios de determinadas actividades le juegan a uno las pasadas previas al cortejo procesional. Y hablando de los nervios, de la preparación, ¿cómo ustedes le hacen cuando están en el ejercicio? Para ingerir alimentos, bebidas, o si de repente ustedes pues desean ir pues, tomar un descanso. Sí, ¿Cómo por le hacen ejemplo, con eso? en estas jornadas largas, como un Jueves Santo, por ejemplo, tenemos la política de buscar un reemplazo. Unas cuantas horas, ¿verdad? Que él vaya a suplir al integrante, ¿verdad? Y en este caso poder salir a dar un buen tiempo de comida y obviamente tener un descanso paulatino, ¿verdad? De ahí, por lo regular, entre piezas musicales, uno se acerca a una tienda, compra algún refrigerio y lo Bueno, ingiere ahí está el en básico. esos espacios, ¿verdad? Que más o menos van de 3 a 5 minutos entre piezas, en el mejor de los casos, porque claro, hay otros momentos que tal vez es menos el tiempo, pero al final de cuentas es de irse pues programando, ¿verdad? Para ir comiendo, ir hidratándose, que es lo más esencial en este caso, ¿verdad? Claro, y en este tiempo, en las Semanas Santas más bien, ¿participan entre los 40 y 50 integrantes? Sí, en efecto, en Candelaria son 60 los que vamos, ¿verdad? Y pues en otras actividades va variando, que 20 músicos, que 30 músicos, 35, 40. Entonces, prácticamente al final el Jueves Santo terminamos usando alrededor de 80 músicos, ¿verdad? Porque por este tema de los rotativos, ¿verdad? Para darle descanso prácticamente a toda la banda en determinado momento del cortejo, ¿verdad? ¿Cuál es la procesión más histórica, emblemática y como que la más importante acá en la ciudad? Uy, es difícil responder esa pregunta porque cada una tiene su esencia, ¿verdad? Si nos vamos a temporalidad, podríamos hablar de Jesús de la Merced, estamos hablando de 300 y pico de años, 306 años, si mal no estoy, de consagrado. Y más la traslación y todo lo que enmarca a Jesús de la Merced, o hablar de Jesús de los Milagros, por ejemplo, este año cumple 30 años de consagrado. Y si nos vamos a su historia, 200 y fracción de traslación, más lo que se veneraba en la antigua. O sea, hablar de una emblemática es muy, muy complicado, porque incluso cada persona tiene su cortejo emblemático, ¿verdad? Ahora bien, la Semana Santa pues ya se acerca. Este año va a cambiar, si bien es cierto, veníamos 2 años anteriores de pandemia. Creo que la emoción y todo esto de ustedes de estar nuevamente, quizás no 100%, pero sí en las calles, porque esa es la sensación que muchos tienen, estamos nuevamente. ¿Cómo es esta preparación que ustedes tienen? Bueno, de hecho en el 2020, cuando se hace el corte, ese 14 de marzo que jamás vamos a olvidar, ¿verdad? Cuando se cierra el país, quedaron muchas actividades en el tintero. Entonces no sabíamos qué iba a pasar. Muchos decían van a ser solo unos días, unas semanas. No teníamos ni idea de lo que era una pandemia, ¿verdad? Son casi 3 años los que han transcurrido. Algunas imágenes no han salido desde entonces, ¿verdad? Porque todo ha sido muy atípico y poco a poco ha venido regresando a la normalidad. Si bien en el año 2021 no hubieron procesiones, hubieron algunos conciertos, pero no era lo mismo, ¿verdad? El año pasado ya tenemos el retorno de las procesiones, pero todo mundo con mascarilla y con los protocolos que había. No era normal, digamos. Hoy en día ya es otra historia completamente diferente. Ya las actividades están programadas desde la primera, el martes de carnaval,
hasta el domingo de resurrección, ¿verdad? Ya no hay nadie que vaya a decir, no salimos, ¿verdad? Hoy sí todas las actividades regresan. Entonces, como músicos creo que es un sentimiento, es algo muy, muy bonito, y justo lo platicábamos el día de ayer con Saúl, porque ya teníamos ese tiempo de no estar en la fase preparatoria, ¿verdad? De poder decir, bueno, tenemos estos trabajos, hay que enviarle un listado de trabajos a cada maestro que integra el grupo, ¿verdad? Para que ellos tengan agendadas las fechas en que vamos a tener participación. Y que gracias a Dios también, o sea, las actividades van prácticamente, nosotros empezamos desde el 16 de febrero hasta el domingo de resurrección, y ya hay proyectos para después del mes de abril, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy bonito, y es un estrés que se le puede llamar bonito. No es un estrés tedioso, sino es un estrés que en un rato estamos, discutimos, nos decimos de todo, pero ahí estamos, ¿verdad? Ya después en la actividad, pues todo normal, y la amistad, la armonía que existe en el grupo, que eso es bien importante de lo que yo quiero resaltar de nuestro grupo, ¿verdad? La amistad que hay dentro de los integrantes hace más amenos los cortejos, es decir, no se cansa uno, a pesar de que puede ir uno muerto, puede estar lloviendo, puede haber demasiado calor, pero siempre hay más de alguien que le hace una broma a uno y ahí vamos, ¿verdad? Entonces es parte de la preparación que vamos teniendo conforme van pasando los días en las actividades. ¿Y ustedes la función que cumplen dentro de la banda? Por ejemplo, ¿usted? Yo soy el director general. Usted va adelante. Así es. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí se divide el trabajo, ¿verdad? Porque parte de mi gestión es ver todo el tema administrativo, como lo es ver contratos, ver presupuestos y propuestas, ¿verdad? Tratar de como esto es una empresa, o sea, acaparar todas las oportunidades, todos los leads que van saliendo dentro de un bolsón de trabajos, ¿verdad? Entonces, mi función es ir a buscar esas actividades que vamos teniendo, ¿verdad? Desde ahí parte firmar contratos, concretar las actividades, y ya luego pues para ello también está la parte de, en este caso Saúl, que me ayuda con la subdirección de la banda, también el control administrativo, ¿verdad? Porque definitivamente solo yo no me doy abasto. Entonces cada quien tiene su función, y también pues el ver el tema de los músicos, ya que en este caso él funciona como una parte de recursos humanos, ¿verdad? Que es quien controla, quien llama, exactamente, quien llama a los músicos, quien va viendo las listas, me va preguntando, vamos haciendo todo para que prácticamente tengamos un grupo armado, estructurado, conforme a las necesidades que se vayan teniendo por actividad. Y dentro de la banda, ya cuando está en el ejercicio, por ejemplo, ¿usted qué? Sí, digamos, ya mi función ahí es prácticamente el control total del grupo, ¿verdad? Que no se vayan saliendo, que vayamos sonando bien musical, la parte musical, ¿verdad? De controlar el tema de musical, los tiempos, la ejecución de las marchas, que vayan conforme a los turnos, el control de los tiempos musicales, ¿verdad? Ya hablando un poquito más técnicamente de la música, también es parte de la función del director, ¿verdad? Claro, y hablando de todo eso de control, ¿cuánto tiempo toman ustedes el ensayo que hacen para estas melodías? No tenemos ¿No hay ningún ensayo. El profesionalismo de los diferentes grupos, esto hablo por todos los músicos en general, ¿verdad? El profesionalismo que se maneja hoy en día en las bandas de Guatemala es bastante elevado, ya que hay diferentes escuelas que han formado muy buenos músicos, entonces no se necesita un ensayo para poder ejecutar las piezas. Muchas son interpretadas a primera vista, o sea, hay un estreno, se les da la partitura un minuto antes de que toquemos, y conforme vamos en ejecución logramos interpretar la música, ¿verdad? Ay, es que esto es bien importante, poder leer la música, ¿verdad? Yo he conocido algunos casos, bueno, no he conocido, sino que me han comentado que es difícil leer a veces las partituras porque tienen un montón de símbolos, o ¿cómo se le llama? Signos. Entonces, pues a mí me ponen ahorita, no, ¿qué les voy a leer yo, verdad? Pero no sé cuánto tiempo se aprende eso. Tiene mucho que ver
también lo que mencionaba al momento de hacer una composición, ¿verdad? Las ganas de aprender, de superarse de cada músico, ¿verdad? Hay quienes lo pueden tal vez hacer en días, hay quienes se pueden tardar años, ¿verdad? Todos los días se aprende, eso sí es elemental, ¿verdad? Decirlo, todos los días aprendemos algo, alguna instrucción, alguna acotación que existe en las partituras, ¿verdad? Pues hoy por hoy, gracias a Dios, ya tenemos el que se esté inmiscuyendo la tecnología dentro de la música, ya las partituras son digitales, o sea, ya el punto ya es a través de una computadora que se hace la partitura, ¿verdad? Antes era una cuestión de hacerlo a mano, incluso cuando no existían las fotocopiadoras o no estaban al alcance de los músicos, lo que hacían era ellos mismos es volver a escribir cada uno de los registros, ¿verdad? Para tener los papeles suficientes para entregarle a sus músicos. Sí, porque personalmente yo ni la flauta, tal vez la del campanero sí se las puedo ir, pero no, después de ahí creo que nada. Ahora bien, ya hablamos de las composiciones que ustedes han hecho, de los integrantes. Cuéntanos sobre la vestimenta. ¿Es importante la vestimenta? Sí, por lo general nosotros manejamos un color estándar en cuestión del traje, que en este caso es color negro, la camisa blanca, que muy rara vez lo que cambia en este caso es el tipo de camisa, si es una camisa tipo smoking, si es una camisa de corte formal, ¿verdad? O el uso de corbata. Por lo regular nosotros tenemos colores ya predestinados, por lo regular usamos el turquesa para actividades festivas. El año pasado y antepasado estuvimos utilizando una corbata dorada en todas las actividades fúnebres. Ahorita vamos a tener un nuevo color dentro de la Cuaresma y Semana Santa, ¿verdad? Y el uso del corbatín, por ejemplo, también para ciertas actividades especiales o de que sean muy emblemáticas, ¿verdad? Utilizamos el smoking más que todo. ¿Y esta vestimenta debe estar adaptada para cualquier tipo de clima? ¿Calor, frío? Por lo regular es la misma vestimenta la que utilizamos, ¿verdad? Lo que cambia es de que alguien utilice un chaleco o utilice un suéter, en algunos casos la gorra o un gorrito, ¿verdad? En las noches. Ahí sí ya es a criterio del músico, pero se busca que se mantenga la línea, ¿verdad? de la formalidad. Esto, si bien es cierto, hay muchas cosas que desconocemos, porque quien no participa da de pensar que esto es fácil, pero esto requiere de sacrificio, compromiso, entrega y todo lo que engloba, porque recorrer un largo tiempo tocando, pasando 24 horas en esto no es fácil y requiere de mucho compromiso. ¿Hasta hoy ustedes consideran que ha valido la pena todo eso? En lo personal sí, considero que hemos tenido un crecimiento tanto personal como profesional y que nos ha llevado a estar siendo reconocidos hoy por hoy dentro de los grupos musicales, ¿verdad? Igual creo, hablando en forma muy general por los músicos, es un ingreso extra, ¿verdad? Hay quienes viven de esto porque pasan todo el año en actividades y trabajando de la música, hay quienes tenemos la bendición, como decía Saúl, de tener otro trabajo, donde tenemos otros ingresos, ¿verdad? Pero al final de cuentas sí vale la pena. Cada desvelo, cada actividad, cada cansancio incluso, ¿verdad? La preparación que esto conlleva, porque no es solo una preparación física, realmente hay que tener una preparación con mi instrumento. El solfeo es como una lectura cotidiana, si uno deja de leer se desacostumbra, ¿verdad? Y ya empieza uno, me trabé, ¿verdad? Entonces prácticamente es el estar estudiando digitación, columna de aire, inclusive, ¿verdad? El saber cómo hidratarse y cómo alimentarse durante un cortejo, pues son factores muy esenciales al momento de llevar a cabo estas actividades. Saúl, misma pregunta para usted. Bueno, en realidad es una bendición, ¿verdad? Ha valido la pena. Definitivamente volteo a ver hacia atrás el avance que se ha tenido con el grupo. Personalmente también he aprendido a liderar gente, ¿verdad? Eso es bastante importante para mí. Me ha ayudado muchísimo a tratar con grupos, incluso para mi vida profesional diaria. También porque manejo las personas de la banda, entonces ya no me cuesta dominar grupos en otras actividades, ¿verdad? Entonces es un crecimiento que va de la mano en la vida de cada uno de los integrantes.
Gracias. Pues les comento que en el podcast DCA tenemos este libro de visitas, que es las personas que han venido aquí con nosotros a acompañarnos a realizar un programa, pues firman, plasman su firma y es como recuerdo tanto para nosotros como para ustedes, así que agradecemos su visita. Gracias. Gracias por haber estado acá. Gracias, Karen. Acá hay un espacio especial para ustedes. De hecho, ya han participado varias personas por acá. Y ustedes tienen un espacio por acá. Por favor, pueden firmarlo, pueden poner una partitura ahí o lo que ustedes gusten. Entonces, gracias por haber estado en este podcast, gracias por su tiempo. Y hay un montón de interioridades que personalmente no sabía, porque con todo esto, en una procesión, pues yo he participado, o sea, cubriendo para lo que a mí me toca hacer, pero es muy bonito escuchar la música, es muy bonito esas interpretaciones, la dedicación que las personas tienen. Es bonito. Mi mamá me decía, mira, que acompáñame a las procesiones, pero decía, ¿para qué va? Pero cuando uno ya está en eso, la gran. O sea, hasta se sienta a escuchar la música y todo eso. Es parte, ¿verdad?, de acostumbrarse y de poder inmiscuirse en un ámbito que es, a la larga, se ve como que fuera algo muy, muy familiar, pero es un mundo completamente grande, ¿verdad? O sea, el mundo de los cucuruchos, cada quien tiene su función y su rol principal, y en este caso pues las bandas de música no son la excepción, ¿verdad? Las bandas de música son parte importantísima de los acompañamientos procesionales. ¿Algún mensaje que usted quisiera enviar a la población para que conozca más sobre este mundo y bueno, para aquellos que desean ingresar, cómo pueden hacerlo? Bueno, a la población en general y al pueblo católico de Guatemala, la participación y la invitación, ¿verdad?, que se acerquen a cada una de las actividades que están programadas para esta cuaresma. Es un acercamiento muy especial que se tiene con Dios, con nuestro Creador, para todos los que somos creyentes. Y a los jóvenes, ¿verdad?, que gustan de este tipo de actividades y de manifestaciones religiosas, las puertas de las bandas están abiertas para todos. Si les gustan las marchas, pueden acercarse con cualquiera de las agrupaciones que existe hoy en día, ¿verdad? Yo creo que todos estamos abiertos para poder darles ese espacio que tanto mucho algunos desean, ¿verdad? Incluso pues nos escriben a nuestras redes sociales y pidiendo una oportunidad, y a nadie se le ha cerrado las puertas, o sea, al contrario, a todos se les da la bienvenida y todos son bienvenidos dentro del grupo. Bueno, Saúl, puede firmar ahí el libro y mientras su compañero escribe y plasma ahí una firma histórica, al final ese libro, créame que va a dar mucho. Usted mencionaba que este año van a usar un color diferente de vestimenta. ¿Se puede saber? De corbata, más que todo. Corbata. Sí. Aún estamos definiendo si va a ser morado o azul, pero creo que va más encaminado al morado. Justamente por la temporada de la Semana Santa. Sí, realmente es un color de la época, ¿verdad? Entonces buscamos siempre mantener esa línea, de tener algo simbólico que pueda decir, bueno, ellos están acorde a lo que se está, pues en este caso, celebrando, ¿verdad? ¿Cada época enmarca una vestimenta también? Podría decirse, por lo que, aunque realmente las agrupaciones hoy por hoy pues tienen un color que los distingue, ¿verdad? O alguna frase incluso, ¿verdad? Nuestro lema lo podrán encontrar en nuestras redes sociales como #contodo, es una frase que nace de Saúl, ¿verdad? Y pues al final se fue replicando en los músicos y de vez en cuando la van a escuchar ahí dentro de la banda, con todo, mucha. ¿Por qué con todo? Para las ganas, es como una frase de motivación, de dar ganas al equipo de trabajo, así nació y al final de cuentas creo que sí echó raíces en el grupo, ¿verdad? Y ha ido pues colocándose como un lema realmente, ¿verdad? Bueno, estamos llegando entonces ya al final de este podcast DCA, en donde tuvimos la participación de Saúl Hernández y Saúl López, quien nos han dado pues mucha información relacionada con esta clase, este tipo de música
que es muy reconocida dentro de las marchas y que por supuesto nos dejan un mensaje muy importante en lo que es la dedicación, en lo que es el compromiso, la cultura, la tradición, el folclore de Guatemala y más en esta Semana Santa. Gracias por haber estado en este nuevo podcast. Esté pendiente, más adelante nosotros tendremos más información. Así es, muchas gracias entonces a la Banda de Filarmónica por haber estado con nosotros en este programa y por supuesto por haber conocido más de estas marchas fúnebres. Así también a usted pues agradecemos su sintonía a través de Spotify y de YouTube que nos están escuchando en estos podcasts de DCA. Gracias por haber estado, bienvenidos y gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. El podcast DCA es un proyecto impulsado por la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional. No te pierdas el siguiente episodio y entérate de quién será nuestro próximo invitado a través de nuestras plataformas digitales.